Running desde cero, un podcast aficionado donde aprenderemos juntos todo sobre correr. ¡Vamos a correr! Hola runners, bienvenidos al capítulo número 71 de Running desde cero. Runners, bienvenidos un viernes más aquí a tu espacio favorito donde nos reunimos a hablar de lo que más nos gusta, conocer historias, hablar de running, lo más importante, pasarla muy chévere. Disfrutamos el fin de semana pasado un evento muy chévere de Pro Champions llamado Run Lovers. Sí, Run Lovers. Un evento de 6 kilómetros en parejas, cogidos así como con una cintica. No, fue muy divertido, muy bacano ese evento. Estuvo chévere. Oiga, el domingo pasado también se graduaron muchos de maratonistas, así que si usted está escuchando ese podcast y se graduó de maratonista el domingo pasado en Berlín, felicitaciones. Usted está muy loco correr un maratón. Yo siempre lo he dicho, esa gente está loca. Bueno, felicidades. Recuerden siempre meterse al grupo de WhatsApp de nosotros, que hay rifa, se viene ahorita un premio bien bacano para que les doy una pista, tiene que ver con esta marca. Entonces, si está escuchando ese podcast, vaya a la cuenta de Instagram, ahí en el Linktree encuentra el link para que se una a la comunidad de WhatsApp y nos vemos allá en el grupo. Sí, y yo les comentaba lo de Pro Champions porque pues para los nuevos, los que van a llegar gracias a nuestro invitado de hoy, pues tienen el 10% de descuento en prochampions.com con el código de Running desde cero. Entonces recuerden que el 10% es acumulable con otros descuentos. Oiga, sí, es acumulable. Código Running desde cero, igual lo vamos a dejar acá mientras dura todo esto que estamos hablando de Pro Champions. Código Running desde cero, 10%. Oiga, también se viene una gran sorpresa para nuestra maratón de Valencia, ¿no? Y sí, eso me tiene muy feliz. Cuando nos confirmen 100% las noticias, se las vamos a estar diciendo, pero estoy muy emocionado por eso, porque es una nueva oportunidad. Chévere esto que se viene. Sí, ahora sí, ya sin más preámbulos. Bueno, sin más preámbulos, les presentamos al invitado del día de hoy. Él es Jason Garzón. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Sorprendido, ¿por qué me invitan a esta vaina acá a hablar carreta? Este podcast nació, nació con un propósito y era hablar con el corredor aficionado, mostrar historias de running. En algún momento pues obviamente se nos ha ido pues por el lado de atletas élite o de pronto personas que tienen muchos seguidores en Instagram, y hoy quisimos traerlo a usted. Nosotros nos lo encontramos en la pista, nos lo encontramos corriendo siempre en los eventos y nos parece que sería interesante conocer la historia que tiene Jason Garzón. Le está diciendo que no es ni élite ni que tiene muchos seguidores. No, este capítulo se va a llamar un runner bajo perfil, porque es que le digo que no es élite, pero está muy cerca. Este man corre un montón, la verdad. Tampoco. Ahí hacemos lo que podemos. Bueno, ya agradecerte por venir acá, ¿no? O sea, yo siempre le digo a todo el mundo, el simple hecho de levantarse todos los días temprano, ir a entrenar y además propagar el running de la manera en que tú lo haces, que es de una manera sana, una manera profesional, pues esa gente tiene un espacio aquí en ese podcast para contar su historia, para que la gente lo conozca su trabajo, y te voy a explicar más o menos un poco la dinámica del podcast, y es conocer desde tu infancia tu relación con el deporte, cómo entraste con la actividad física, y ir más allá a conocer la persona que es. Ok. Bueno, a ver, desde mi infancia, digamos que no es que haya tenido una relación directa con el deporte, o sea, nunca tuve como... no, Jason va a correr, Jason va a jugar fútbol, etcétera, no. Digamos que mi acercamiento al deporte fue a través de la televisión, o sea, ver, no sé, los fines de semana ESPN, ver la Fórmula 1, ver tenis, ver golf, ver la NFL, básquetbol, o sea... Pero siempre eso te llamaba la atención. Siempre en ese sentido, o sea, como verlo, como de espectador, disfrutar como partidos de la Champions. Recuerdo mucho cuando... En esa época de niño veía Expediente de Fútbol, que era un programa en Fox Sports que aparecía. Sí, yo también me lo vi. Y ahí mostraban clásicos de fútbol, mostraban como cosas destacadas del fútbol y demás. Digamos que ese fue como mi acercamiento. Pero eso no te motivaba a decir como, uy, yo cuando grande quiero ser futbolista. De pronto me llamaba mucho la atención el tenis, y esta es la hora que nunca he cogido una raqueta. O sea, por ejemplo, Pero sabías de tenis y te gustaba ver. Sí, me gustaba como conocer las reglas, como alimentarme mucho de ese tema del fútbol. También el tema del furor de la Fórmula 1 con Juan Pablo Montoya.
coleccionaba los carritos, esos que venían en los paquetes de papas. No sé si ustedes, ustedes son contemporáneos. Pero conmigo. los que tocaba armarlos. Sí, claro, esos. Claro, los de plástico que uno era ahí. Sí, claro. uno compraba sus paqueticos de papas y salía el carrito y ahí salía Schumacher, salía Montoya, bueno. Y tenía la colección. Tenía toda la colección de carritos y bueno, digamos que en ese sentido fue mi acercamiento al deporte cuando era pues peque. De ahí en adelante, no, nada, callejear, jugar con los amigos. De pronto más hacia la adolescencia, sí fue como el tema del fútbol. Siempre, sí, pues digamos que culturalmente nosotros estamos muy permeados por el fútbol, entonces naturalmente uno fútbol tiene que jugar sí o sí acá en Colombia. Sí, es verdad. Entonces nada, en el colegio muy chévere pues disfrutar esa etapa de jugar con los amigos. Tuvimos un profesor de educación física muy chévere porque era, aparte de docente, era atleta. Entonces hacía gimnasia, nos enseñaba a saltar en trampolín, él hacía demostraciones en trampolín y era un teso, el man era chévere. No era el típico docente de educación física gordo, como gordito y que lo pone a dar una vuelta, sino que digamos que sí se esmeraba por orientarlo uno a conocer diferentes deportes, practicarlos, conocer reglamento, la parte técnica y aplicarlo. ¿Y usted? No, fútbol. Y yo, pues claro, eso era media horita y para ir a ver fútbol. Muy chévere la gimnasia, muy chévere el baloncesto, pero vamos a jugar. No, pero chévere, ¿no? O sea, dentro de todo sí, o sea, uno disfrutaba ese tipo de actividades porque el man sacaba las colchonetas y uno era lances y de vueltas y etcétera. Y pues muy didáctico, pero pues también como acercarse al deporte. Y eso es parte de la escuela, o sea, aprender cómo a determinar su camino en la vida. Entonces creo que me pareció fundamental eso, me pareció chévere. El test de Cooper, que siempre lo hacen, todos los docentes hacen esa vaina, también me iba bien, me fue bien en eso, pero nunca hubo como un perfilamiento como, no, Jason puede correr, Jason puede hacer esto. Sí nos ponían a, digamos que con un amigo que nosotros somos amigos de toda la vida, jugábamos mucho fútbol, pero en el Simón Bolívar, los fines de semana nos íbamos a jugar. Uy, allá se arman unos ¿Sabe que ¿no? este man se me hace conocido? Hasta de pronto nos cruzamos en algún momento allá. Claro. Yo iba todos los domingos allá. A las 7 de la mañana. Sí. Claro. Que nos cruzamos. Y de ahí de alguna manera pues uno alcanzaba a tener como ese feeling por el running. Bueno, resultaba que nosotros en la época de fiestas, adolescencia, prom, salidas a tomar, bueno, toda esa vaina, aunque no tuvo su época oscura, llegamos amanecidos el sábado y el domingo bien madrugaditos a jugar fútbol. Entonces, ¿qué hacíamos? Nos íbamos o en bicicleta o nos íbamos corriendo, llegamos tipo 7:30, 8 de la mañana y juega hasta las 12 del mediodía fútbol de largo. Pero esos eran partidos... Se acababa un partido y ya llegaban nosotros con las maleticas. Sí, partidos interminables y digamos que ahí ya en esa época de la adolescencia así como mucho más... de manera aficionada, pero jugamos mucho, o sea, estábamos constantemente en contacto con el fútbol. También los viernes jugamos en un parque que se llama el Brasilia, ahí cerca de la casa. ¿Dónde, en qué barrio es? Yo vivo en el Galán. En el Galán. ¿Y ahí qué hiciste? Ahí se iba por la 68 hasta la... Sí, entre la 68 y la 50. Ah, bueno, no le queda tan lejos el Simón Bolívar. Queda como a 6-7 kilómetros, más o menos. Oiga, uno cuando es runner, ya mide todo. Sí, de mi casa al Simón ahí a la entradita son 5,400 a la primera entrada. Ya no lo tiene súper calculado. A la entrada de la 53,68. Esa, en toda la esquinita. Y bueno, y retomando el tema del fútbol, sí, entonces jugábamos y eso. En el colegio casi nunca jugamos. No jugábamos fútbol con los compañeros ni nada, éramos como más bien apartes con mi parcero, pero en una ocasión sí jugamos como un partido amistosito y el profe nos vio como, uy, hijo de madre, estos pelados juegan bien. Y él nos invitó para ir a jugar con las divisiones menores de Santa Fe mixtas, combinaban las chicas con los chicos de más o menos como contemporáneos de nuestra división. Eso sí nos daban una muenda porque pues claro, tienen la técnica, paran el cuerpo, paran bien el balón, tocan, entonces, pero digamos que así, del deporte más o menos ese es como lo que siempre... Fue una bonita experiencia. Sí. Jugar fútbol, bueno, ¿eso estabas en el colegio? No, en el colegio. ¿De cuántos años estamos hablando? O sea, ¿cuántos años tenías en esa época? Por ahí unos 16 años. 16 años más o menos de la adolescencia. Cuando acaba el colegio, ¿qué sigue para ti? ¿Ya tenías pensado que ibas a estudiar? Juepucha, esa es una historia toda chistosa porque resulta que al colegio
digamos que en esa época yo no sé si todavía es obligatorio prestar el servicio militar y los berracos militares llegaban al colegio a coger a los chicos de 11 para ver quiénes iban a prestar servicio militar. Sí, a mí también me tocó. ¿Sí le tocó? Sí. Me cogieron las bolitas. No, a mí no me alcanzaron porque utilizamos una estrategia ahí que ahí viene la historia. Resulta que mis dos hermanos no aplicaron para el ejército, o sea, se salvaron. Somos 5 en mi familia. No dos eran hermanos aptos. O sea, sí eran aptos, pero por estudio, por otra condición, por edad, de pronto, por otras formas que buscaron, se salvaron del pero el tercer hijo obligatoriamente tenía que ir, es decir, yo. Entonces, yo estaba terminando 11, creo que me tiré 11 o décimo, algunos 2 años me lo tiré por vagancia y demás. Me tocaba obligatoriamente ir al ejército, entonces como en esa necesidad de buscar una manera de cómo zafarse de esa vaina, me puse a estudiar contabilidad, entonces empecé un técnico contable, a estudiar un técnico contable. Sin embargo, en ese año mi hermano había empezado una carrera en la distrital, licenciatura en artes. Entonces estaba la profundización en literatura y demás, y yo, pucha, bueno, por salvarme del ejército, pasamos esos papeles, estaba estudiando ahí. En paralelo empecé a estudiar las 2 carreras, o sea, terminé el bachillerato y empecé a estudiar la contabilidad y las artes y literatura pues al mismo tiempo. Okay. Terminé el técnico contable, trabajé un tiempo como auxiliar contable, haciendo auditorías y vainas y yo... Declaraciones. Sí. En épocas de declaraciones. Y bueno, ese tema ahí como que no me veía mucho en eso y seguí continuando con los estudios y la profundización en las artes y la literatura. Eso en términos de mis primeros estudios. Ya luego me metí pues en el cuento propiamente de estudiar actividad física. El tema de actividad física y entrenamiento. ¿Pero en literatura lo acabaste? Sí, ¿también? claro, yo terminé y yo ejercí como docente. O sea, yo terminé hacia el 2017 la licenciatura, ejercí como docente. Yo he ejercido como docente, no sé, 4 o 5 años. Wow. He sido docente de literatura en un colegio de Madrid. Sí, debe ser un docente de literatura. ¿Qué enseña un docente? Yo veía colegio, español en español castellano. Es exactamente, o sea, en el currículo normal español es como la denominación de la materia. Lo que pasa es que el colegio en el que yo trabajaba tenía una educación diferencial, entonces el enfoque era más literario y más desde una educación más contemporánea, ¿sí? No sé si me haga entender. Sí, o sea, sí. como un modelo pedagógico más contemporáneo, no tan tradicional como en la educación regular. Entonces, en ese colegio yo daba literatura. Entonces, era formar, enseñar a leer y, bueno, a comprender la literatura desde otra perspectiva, no tanto como no tiene que leerse Gabriel García Márquez, sino también desde la expresión propia, desde la creatividad y, bueno, en fin. O sea, 5 años trabajando como profe. Sí, he trabajado en colegios privados, en colegios del distrito, en fin. Y en paralelo a eso, pues la locura de correr, o sea, tratar de sacar el tiempo. Yo me acuerdo que llegaba de Madrid, en ese tiempo me tocaba irme en flota y devolverme en flota. Llegaba acá como a las 6 de la tarde y aún así, hágale, bueno, vamos a correr. Pero ahí se nos saltó. Me salté mucho. Claro, no, pues un poquito porque no supimos en qué momento empezó a correr. ¿En qué momento empecé a correr? O sea, ya corrió del ejército. Bueno, a esconderse de ellos. Desde ahí. Huimos del ejército. Llegó la época universitaria y esa es, digamos, como que la historia oscura que todos tenemos. Esa es la fiesta, farra, sí. Farra, fiesta, en la 85, en la 51, etcétera. ¿Hay alguna fiesta que usted diga, uy, yo me arrepiento, ese día me agarra? Pues la última vez que me emborraché, justamente, fue una experiencia, pues fue madre, como que me emborraché, llegué al otro día terriblemente mal a la casa, el guayabo, bueno, en fin. Y no fue una decisión consciente como de decir, voy a dejar de tomar hoy, quiero cambiar y demás, no, sino que se dio como de manera orgánica. Fue chévere porque fue como que el cuerpo me dijo, ya, listo, ya superó su etapa de tomar, ya superó su etapa de estar como en ese cuento y ya, de ahí en adelante vea que nunca, o sea, que yo diga, quiero ir a una fiesta, quiero tomar, tengo la necesidad de un trago, nada.
Pues fue chévere, fue como muy como que me vi en esa etapa de fiesta en la universidad. ¿Pero se fumaba o algo? No, nada. ¿Nada? No, solo trago, fiesta. Trago y nomás. Y bailoteo y toda esa vaina. Perreo a poca luz. Y perreo a poca Y luz. entonces empieza a correr, bueno, pasa a la universidad, Sí. el técnico y el de artes literarias. Sí. Pero ya en la universidad no se metió en ningún programa deportivo o algo así. No, Nada, ni fútbol estaba tampoco. en otro cuento. Ya luego con mi compañero, con mi parcero Jonathan de toda la vida, como que hubo un momento en el que nos reconectamos y dijimos, no, venga, volvamos a hacer ejercicio, salíamos al parque a hacer barras, calistenia y dentro de eso correr. Ahí fue cuando empecé a engancharme a correr ya propiamente, pero me dolía la rodilla. Bueno, para resumir la historia, únicamente era como que me faltaba fortalecimiento. O sea, fui a terapias, fui a ortopedista, bueno, en fin, nada, fortalecer. Y luego, ya dando un saltico en el tiempo, cuando fui docente allá en ese colegio de Madrid, fue cuando yo dije, no, o sea, mirando en retrospectiva, yo decía, me gusta el ejercicio, he hecho gimnasio, he jugado fútbol, he hecho un poco de vainas y correr creo que siempre ha sido algo que ha latido en mí, porque lo que hablábamos antes de iniciar la entrevista, que tengo como ese perfil de correr como un extremo en el fútbol, entonces siempre jugaba por el carril derecho y corra de arriba abajo, defienda, ataque, etcétera. Entonces bueno, como esa experiencia de vida, yo decía, bueno, corramos, empezamos a correr y ya, lo que decía, llegaba de Madrid tarde, empezaba a correr ahí 10 kilómetros, así como muy aleatorio. ¿Y dónde corría? ¿En el barrio? Aleatorio. Sí, en el barrio. Me tocaba correr ahí en el barrio porque pues eso era literalmente llegue, cámbiese y salga a correr. Ajá. Ujú. Pero también seguía haciendo barras. Sí, también seguía ahí con Jonathan, de vez en cuando nos reuníamos, hacíamos barritas, como para mantenernos siempre activos. Jonathan es con el que corres actualmente. No, Jonathan es ¿Un amigo del colegio? Sí, un amigo de colegio, ok. entonces sí, de toda la vida. Hemos sido amigos de toda la vida. Digamos que ese cuento de correr, ahí en el barrio había alguien más que corría o corría solo. Esa es otra de las historias como chistosas porque uno siempre que salía a correr le gritaban como ¡cójalo! O sea, uno era como el bicho raro en ese entonces. Uy, ahorita eso es peligroso No era cuando lleguen a tanto, gritar eso. es como un contraste y uno corre ahorita y antes se encuentra con gente y se saluda, Sí. ¿qué más? ¿Cómo vamos? ¿Están? Ahí en ese entonces era como, este man que está haciendo hasta Saloso, ahora, sí, claro. sí. Es verdad, es verdad. De hecho, Es que estamos pita hablando como del uno. 2019, más o menos. Hacia el 2018 sería eso. Antes de pandemia eso nadie corría. Sí. Pero- Sí, es que la pandemia fue como un detonante para eso. Sí. No, pero en esa época de pronto sí ya empezamos como... el No, mundo sí, del ya running. habían. Lo que pasa es que no era tan conocido. Sí, no era tan- no era- conocido. no era Entonces, tan común. y yo como corría solo en el barrio, pues no... Y no había menos como- por la noche, de Sí, pronto en por la noche, madrugada. Exacto. Yo cuando estaba en la universidad había harta gente, me tocaba irme en bus al complejo acuático y yo veía harta gente corriendo. Sí, Yo decía, qué raro, yo nunca correría. Porque yo decía, qué estupidez, weón. O sea, preparando maratón. me parecía súper raro porque yo en ese momento montaba bicicleta. Yo decía, pero ¿qué sentido tiene correr? No le veía ningún sentido. De hecho, yo cuando estuve en la universidad también vi deporte individual 1, era atletismo. Sí. Me iba bien, pero me parecía como que una pérdida de tiempo, parce. Yo decía, Sí. ¿para qué sentido tiene correr? No tienen, o sea, no puedes, yo decía, no puedes competir, no puedes, pues no, yo que me iba a imaginar que se reunía tanta gente a correr en una carrera o algo así. Y de hecho mi primera carrera fue ascenso a la Torre Colpatria. Sí. Y- yo nunca la corrí. No y- la volví a hacer. No la volvieron a hacer después de pandemia, creo. Bueno, o antes. Y yo me acuerdo que ese día yo fui y me dijeron, vamos a hacer el ascenso a la Torre Colpatria. Y yo decía, ay, ¿y cuánta gente va? Y me decían, eso es un montón de gente. Y yo decía, pero qué estupidez. Cuando llegué, eso eran como 1000 personas y tocaba como de a tandas de 15. Entonces 15, después un minuto después 15, después 15, después 15. Y ahí yo decía, la gente se reunía alrededor del deporte un montón y uno no se da cuenta porque uno está como en su mundo de sedentarismo, su mundo del trabajo. Exactamente. De hecho, mucha gente ahorita todavía me dice como, marica, usted, ¿por qué corre? O sea, y lo que dices ahorita, de pronto en tu barrio te decían, marica, se van Sí. tan raro. ¿Qué hace? Sí, ¿qué De está ser ladrón. haciendo? Te está O entrenando. debe estar siguiendo a alguien que lo robó.
Y entonces salías, no tenías por ahí un compañero porque... No, fui como muy autónomo siempre como en esas primeras etapas. Ya luego bueno, vi que como que me iba bien y dije, no, toca buscar un entrenador. Porque ya luego sí empecé a conocer gente que no, que corren, que entrenan, que con entrenador, que no sé qué. Yo, bueno, no, toca buscar y pregunte. Yo, no, man, que eso está muy caro, o sea, es una inversión significativa. Y dije, bueno, ya tengo un pregrado, un técnico, sé métodos investigativos, voy a la biblioteca, conozco. Pongámonos en la tarea entonces. De aprender a... De aprender desde cero y de manera autodidacta a desarrollar esos planes de entrenamiento. A ver, en una primera instancia fue así. Ya después sí, obviamente tuve mi educación formal, pero me puse en esa tarea y dije, listo, ya, hagámosle. Eso sin tanta vaina. Más bien, tomemos ese dinero y lo empezamos a invertir en, no sé, comprar libros, acceder a cursos, diplomados, formaciones como mucho más específicas. Y de ahí surgió como como el hambre de avanzar en el deporte, de decir como, jue madre, me va bien y tengo que hacer esa inversión de tiempo y dedicarme a correr. Claro. No tenía una aspiración tampoco de élite porque ya la edad y todos esos factores, pues obviamente uno sabe que no, pero como que sí, me dio la gana y dije, listo, hagámosle ¿Y te acuerdas dónde empezaste? O sea, ¿por dónde iniciaste a investigar sobre el running? Biblioteca, en la Luis Ángel. ¿Sí, biblioteca? Sí, claro. Yo en la universidad, pues en mi época bohemia era eso. Libros, café, trago y fiestas, eso era. Pero me la pasaba mucho en la biblioteca también, o sea, había espacios en los que, no sé, salía tipo 11 de la mañana y me iba ahí a la Biblioteca Nacional, lea literatura, historia, etcétera. Entonces siempre he sido como muy autónomo en ese tipo. Yo creo que me formé más en esos espacios autónomos que propiamente en la universidad. En la academia, práctica, claro. Exactamente. O sea, la academia es importante y no se puede, o sea, eso es necesario para cualquier proceso formativo, pero creo que parte de lo que yo he aprendido y lo que he desarrollado siempre lo he ganado desde mí mismo. Claro, bueno, ¿y tú investigabas ahí, digamos, en la biblioteca y empezabas a aplicar esas cosas en ti mismo en tiempo real? ¿O? No tan así, corría como suavecito y ahí como un poquito aleatorio. Igual en esa época uno ya accedía a internet y encontraba planes y entonces uno trataba como de seguirlos, pero siempre fui muy cauto en ese tema de no sobreexigir el cuerpo, como querer hacer más de lo que no podía, no, más bien fui como también como estaba haciendo barras y ejercicio y demás, entonces no era como tan vertical en ese aspecto, pero lo fui construyendo con el tiempo. Sí. ¿Cuál fue el método de entrenamiento que tú dijiste? Pues yo supongo que en ese proceso de entrenar, de aprender y aprender, encontraste varios métodos de entrenamiento, pero obviamente los entrenadores se casan con uno. ¿Cuál fue ese que tú dijiste, me llama muchísimo la atención? Pues hay varios, pero digamos, y depende también cuál es la intención del atleta, ¿no? O sea, porque hay atletas recreativos y hay atletas de pronto un poco más desarrollados. De pronto hay atletas que les funciona más acumular kilómetros y a otros necesitan, digamos, romper fibras y de pronto desarrollar más velocidad. Ajá. Yo creo que, a ver, en mi caso, el que más se ha aplicado es el de acumulación de kilómetros. Sin embargo, yo soy muy consciente que soy muy lento. O sea, a mí me cuesta muchísimo correr rápido. O sea, desarrollar entrenamientos de velocidad me cuesta un montón. Entonces, creo que trato de combinar como esos dos factores ahí en mis planes de entrenamiento. Entonces, y también depende de la carrera a la que uno apunte, ¿no? Por ejemplo, recientemente, lo que hablamos antes de la entrevista, el proceso que fue Sao Paulo fue un proceso de 6 meses en el que yo dije, acá empezamos y vamos a terminar en Sao Paulo corriendo. Pasaron cosas que no permitieron que desarrollara la carrera, pero iba a correr fuerte. Yo quería correr en 2 horas 38 Sao Paulo, quería ir a romper allá todos mis esquemas del running. Menos mal es lento, ¿no? Dime. Menos mal es lento, igual la velocidad no sirve. No, pero... ¿Qué tal si sirviera, pues? Pero en un 10K me cuesta, en un 10K, por ejemplo, yo nunca he podido correr un 10K serio, o sea, siempre me pasa algo. Una vez me di un pinchazo ahí en el gastronemio, no sé, no me levanto bien, sí, o sea, me cuesta, la velocidad me cuesta. Hablemos de cuál fue la primera carrera que hiciste, o sea,
Dijiste, bueno, empecé a leer, ya corrías, ya... La primera carrera que hice fue una carrera de obstáculos. Se llamaba Desafío de Guerreros. O sea, una cosa completamente diferente a las carreras convencionales. Me suena, ese me suena. Entonces fue una época ahí. ¿Fuera de Bogotá? Sí, era fuera de Bogotá, era como en la sabana, cerca de Guaté, creo que era eso. Sí. Entonces corren, bárrese, pase. Creo que todavía se hace. No sé, pero he visto fotos y sí están bien embarrados y vueltos nada. Sí. Pero una historia chévere dentro del running fue la primera vez que me gané algo en la carrera de la mujer. Esa vez en el 2019 ya había pasado pues todo pues mucho más estructurado mis entrenamientos y demás. Corrí la carrera de la mujer en el 2019, los primeros 10 kilómetros en los que competía y fue una experiencia chévere. De ahí sale una cábala con Jari es mi esposa, que dice, cuando usted no quiere ir a una carrera, usted se la gana. y ese día pasó así, efectivamente, porque yo trabajaba en Colsubsidio, yo era docente de Colsubsidio, y ellos daban unas inscripciones para los empleados de Colsubsidio, y decían, bueno, vaya inscríbanse, valía como 20.000 pesos, y dije, bueno, hagámosle. Me inscribí el jueves antes de la carrera, entonces nos pusieron ahí, bueno, nos dieron el kit, que no sé qué, y el domingo en la mañana yo me levanté y yo le dije, no quiero ir por allá, o sea, tengo como pereza. Sí, creo que estaba lloviendo, estaba haciendo un clima feo, porque yo estuve en esa carrera también. Yo, güey, pucha, esa vaina está... Tengo como jartera, no quiero ir. ¿Esa fue la primera edición donde recibieron hombres? Exactamente. Carrera de la mujer. Numeral no corre Esa sola. era la primera, sí. Tal cual. Y Jari me hizo el empujoncito así, me dijo, vaya, pues qué. ¿Ya qué? Sí, y dije, bueno, pues, y la medalla, ¿cómo va a reclamar la medalla? Bueno, listo, hágale. Y eso fue quitarme la lagaña, ponerme la ropa y hágale. Y nos fuimos, y fue muy curioso porque me encontré a un chico que corría en Nike, y era así también súper fervoroso por el running y demás, y nos encontramos en la línea de salida y me dice, bueno, ¿y usted cuánto va a correr? Yo le dije, no, pues, vine como de parche, vine a correr y ya. ¿Y usted en cuánto va a correr? No, va a correr a 4, que no sé qué. Yo, bueno, listo, ya nos vemos. Dieron la salida, ¡pum! Todo el mundo salió así súper disparado, como siempre se salen las carreras. Y yo, bueno, salí tranqui, a mi paseo tranquilito. Ahí la carrera se desviaba hacia la 68, y por allá se veía ese muchacho, llevaba una gorrita blanca y yo lo veía por allá lejos a ese man. Y yo, güey, pucha, corre un montón. Y bueno, entonces ahí corra, pase, gente, y en el kilómetro 2 ya empezaba a ver como menos gente, o sea, estaban como rezagados. Y yo, hijo de madre, bueno, bien, avanzamos ahí un poquito más. Llegó, ya alcanza al muchacho y él iba con un señor y una muchacha y están ahí dándole duro y yo, ¿qué más? No sé qué tal. Lo alcancé yo. Sí, fue madre, yo, bueno. Y ahí ahí se pone curioso porque yo lo pasé y yo le dije, bueno, vamos. Y entonces él se empezó a rezagar y yo empezamos a pasar puentes. Esa carrera cogió como 2 puentes y luego empezó a avanzar y luego empezó a llegar la gente y me dijeron, hágale que vaya primero. Yo, ¿Qué? Dije, no, debe ser los élite, o sea, el grupo de élite va adelante y yo estoy ahí pues pegadito. Y no, luego la gente allá llegando ya por la 60, bajamos por la de la policía y cogimos la 60 y todo el mundo, dale, va de primero. Y yo, uy, no, qué emoción tan berraca, ¿cómo es esto que yo de primero? Y volteé a mirar por allá, venía el muchacho con su gorrita blanca. ¿Volteó a mirar para atrás usted? Sí. Venía por allá con su gorrita blanca y yo, hijo de madre, ¿cómo es esto? Y bueno, ya uno todo emocionado, ya entonces rematando ahí por todas las 60 y llegan y dicen ahí en la locución, bueno, hoy viene nuestro primer competidor. Y yo, hijo de pucha, qué emoción, qué berraquera, y ya levantando los brazos así, triunfando y demás. ¿Rompió la cinta? Sí, claro, me persigné y todo, no, Se arrodilló, llegó a arrodillarse a pegarle, gracias a Dios. Bueno, y de ahí, ¿qué cosa pasó ahí? Pues llega el otro a la oficina y todos, uy, qué chévere, que no sé qué, cómo le fue, no, que gané. Y me dijeron, bueno, ¿y qué se ganó? Y ahí me despertaron la curiosidad. Yo, pues, nada, las gracias, será porque qué más.
Y averigüé y nada, en la tarde averigüé y resultó que daban premiación, 400.000 pesos. Fue madre. Ahí sí. ¿Usted se fue? Sí, yo me fui, o sea, yo terminé la carrera, gané y pues no pensé que, pues como era la carrera de la mujer, yo, pues ok. es de mujeres, premiarán las mujeres y demás. Venga, pero usted ahí en la línea de meta no habló con el man de la gorra blanca. ¿Quién es? Tengo curiosidad. ¿Se sigue hablando con él o alguna vez lo vio? No, lo perdí de radar, no me acuerdo ni siquiera cómo se llama. la Pero verdad. nunca volvió a hablar con él. ¿O lo vio llegar? Unos cruces, pero nada más. Ok. O sea, nada más, no lo he vuelto a ver, quizá ya dejaría de correr, no sé. Usted lo hizo retirar, hermano. No, tampoco. ¿Y cuánto tiempo hizo ese día? No, lento, esa vez corrí en 40, 30, algo así, como, Es que lento. No, como 40, te 30. dije, no, esos 50 minutos, 70 minutos. Pero no. y ya, bueno, anécdota así como chévere, que uno dice como que vale la pena correr y... Claro, como ahí, que- ahí se animó que. Y sí, fue como un punto de ruptura porque de ahí empecé como a competir más, porque yo antes de eso corría como muy autónomo. De hecho había corrido maratón, pero ¿Maratón? ¿qué? Sí, maratón, pero como solo. Yo corría desde el peaje Andes, me iba hasta la cabaña del Pina y me devolvía. Entonces corría, lo preparaba y lo planificaba y lo aplicaba, pero en esas condiciones de, sí, O de sea, parche. aprendiendo, como Sí, todo lo que estaba aprendiendo, lo mi aplicaba hermano, ahí. sí, mi hermano me acompañaba en moto, me llevaba, yo ni siquiera geles en esa época, No. banano, caillo, agua y hágale, papi, nada más. Ánimo caello, sí. Sí, sin tanta cosa. Y así eran mis entrenamientos. Yo hice como 3 maratones así. Ya sale que luego debuté en el 2022 en Medellín. Pero después, o sea, lo de la carrera de la mujer fue 2019. 19. De ahí en el. Después llega del pandemia. 19 hubo una carrera en Sopo que quedé de segundo. Eso sí fue después de la pandemia. Entonces las carreras en ese tiempo tomaron un formato que no era como que todos al tiempo salían, o bueno, esa particularmente no todos salían al tiempo, sino por carriles. Ajá. Sí, por grupos. Y no se ganaba por el que primero llegara, sino por el tiempo chip. Entonces eso era como una contrarreloj a lo que fuera. En esa que segundo ¿En Sopó? en Sopó. Se llamaba Virtual Challenge 12K o algo así. No, no la volvieron a hacer. No. Pero creo que son los mismos que organizan la carrera de la mujer. Era Ah, como ok, ese mismo grupo. es el grupo de Ergo Fitness. Creo que sí. O Beach Challenge también. Sí, eso. Beach Challenge. El que organiza el maratón de Bogotá. La maratón de Bogotá, tal cual. ¿Qué hizo en pandemia usted? Vagar Sí. o sea, si no pudimos ser tan estructurados con los entrenamientos porque pues los cierres y demás, lo que hacía así era darle como vuelticas a la cuadra, pero más allá de eso Pero no. seguía haciendo mantenimiento sí, y eso. sí. Y con el Ejercicio. perro, porque pues uno no podía salir o a escondidas. No, a escondidas, uno se pegaba la escapadita y le daba la vuelta. Con Jari lo que hacíamos era acroyoga, pues Jari es instructora de yoga, tai chi, bueno, ya sabe un poco de cosas, es bailarina, entonces como que aprovechamos esos espacios para eso. Para hacer esas mantenimiento. Pero yo tengo una duda y es en qué momento ya empezó a estudiar. ¿Su merced es profesional en qué? ¿En actividad física o en...? Yo estoy terminando mis estudios en entrenamiento deportivo y actividad física. Ok, ¿Y Entonces, en qué eso momento fue... empezó? ¿En el 2018? No, eso fue... Ay, no sé. Eso fue hace el año pasado fue que empecé. Ok, ¿y en dónde está estudiando? En EIDEC. ¿Conocen con Fausto? Ustedes tienen yo estoy estudiando con Fausto. Estamos con terminando, Fausto, sí. con el imbatible. Con el imbatible. Es que Ay, conocen, ay, pues ¿quién no lo sí, conoce? sí, estuvo Sí. estuvo acá también. Entonces ahí dentro de ese proceso, sí, terminando los estudios, actualizándonos, proyectándonos para hacer especialización, o sea, Claro, ¿Quién es nos un mundo contó? muy bacano. Pues ahorita dijo que había debutado en maratón en Medellín. En Entonces, Medellín. después de todo ese proceso de hacer mis maratones autónomas, mis locuras por allá, dije, bueno, es momento de probarnos en esa prueba, debutar en Medellín, debutar en una maratón. Vi Medellín como una opción y nada, lo mismo, un proceso súper estructurado de 6 meses donde yo dije, listo, acá fue. Y esa carrera, digamos, que aprendizaje me dejó fue como aprender el tema de la altura, bueno. O sea, uno corre acá en Bogotá, pero llega y corre allá en Medellín y uno vuela, pero tremendamente. Creo que me falló bastante fue la estrategia de carrera en Medellín, porque yo me sentí súper cómodo
claro, como cuando entrenaba acá en Bogotá, yo llegaba de verdad al kilómetro 37 ya y uno empezaba a sentir ese agobio, o sea, el conocido muro. Allá en Medellín yo estaba subiendo esa, porque eso es una subida como de 9 kilómetros. Yo iba como a 4:10 y iba cómodo. Yo decía, listo, no, pero me toca guardarme porque pues el muro y eso, y se me cae la energía y demás. Y bajando, y bajando, y bajando. Ya devolviéndonos para otra vez a la línea de meta. Y yo guardándome, y no, yo dije, joder madre, no, me toca soltarme. Y faltando como 5 kilómetros fue que me solté y corrí como a 3:40 y rematé los últimos 500 como a 2:50. Porque me guardé mucho, o sea, hubiera podido desarrollar una mejor carrera. Me llegó mucho. al muro ahí del edificio Bancolombia, que está en la llegada. Entonces, ahí ese fue el gran aprendizaje. Debuté en maratón y quedé contento, pues 2 horas 51 algo así. Ay, güey, pucha, ese es el tiempo que quiero hacer algún día. Ese fue mi debut en maratón. Y en Medellín, porque digamos que lo que tú dices, vas a Medellín y si te sientes a volar, pero Medellín todavía está a 1600, 1400 metros de altura, o sea, si sigues bajando, sí, pues uno baja más, sigue. claro. Igual es que también eso es lo otro, ¿no? Que digamos yo no tenía como la costumbre tanto de competir y siempre todo lo he hecho acá en Bogotá. Entonces pocas veces he salido a correr a otros lados. Entonces, sí, como esa falta de experiencia. No sabía la ventaja que puede dar. Exactamente. Sí como que lo intuía y de pronto de la experiencia de los demás corredores y con Sebastián Peralta me decía, no, eso allá uno, hágale, que eso vuela. Pero pues entraba muy prevenido porque venía con las sensaciones de Bogotá y yo decía, no, por allá que me dé el patatús en el kilómetro 30 y qué. Claro, ¿no? Y es que además, hasta que uno no experimenta la sensación de estar abajo o a nivel del mar, uno no cree. Porque dicen, no, es que esos son como 15 segundos más rápido que usted puede correr. Y uno dice, no, eso es imposible. Sí. Es imposible. Cuando uno de verdad lo experimenta, es sí, wow. Es chévere. Es chévere. De hecho, cuando nosotros corrimos la primera vez en Lima el año pasado, yo sí iba de durito de pulsaciones como a mi umbral, pero yo me sentía relajado. Pero yo decía, el corazón sí iba sintiendo el voltaje. Sí. Pero yo me sentía súper bien. Sí. De hecho, yo llegué terminé mi media maratón y yo me sentía súper bien cuando al otro día ese dolor de piernas. Yo creo que si hubo una carrera que marcó para mí, o sea, no sé si para nosotros, fue esa en Lima, que ya nos dimos cuenta que uno entrena aquí muy duro y después va al nivel del mar y pues, porque nosotros, yo ahí dije como, oiga, sí puedo hacer tiempos para clasificar una vez o en algún momento a una mayor, porque antes de eso uno era pues el que 5, 5:40, 5:20, pero cuando ya corrimos allá 4:40 más o menos, yo decía, sí podemos. Sí. Y es de saber elegir la carrera también, porque bueno, nivel del mar no quiere decir que sea fácil, porque por ejemplo me pasó preparándome para Sao Paulo que corrí en Barranquilla. Humedad al 100%, o sea, a 4 de la mañana y no ya lavado. Entonces, ¿humedad al 100%? Sí, eso estaba total. Y allá que corrió media? Corrí media. Uy, no. Corrí media, pero me costó como un berraco. Entonces la humedad y ya son factores que uno tiene que contemplar. O sea, porque la gente pensará que entonces en la media maratón del mar les va a ir bien. O sea, ojo, porque sí puede que les vaya bien, pero es que hay una humedad bastante tremenda. A Flandes a entrenar, a girar todo, porque la humedad que es que exactamente. La deshidratación cuando hay humedad es impresionante. O sea, ya usted queda lavado y esos son sales que se están perdiendo. Sí. En un momento. Sí, tal cual. Ahorita también usted contó que había corrido en Brasil. No, iba a correr para allá. Iba a correr allá. ¿Qué pasó? Iba a correr y bajándose del bus se lesionó. Me tocó bajarme del bus de Sao Paulo porque... ¿Por qué? Pues estaba en un ciclo de entrenamiento un poco fuerte y venía en una etapa de intensidad y de volumen pues significativo. Y fui a visitar una cliente a una sesión de entrenamiento personalizado en la mañana, me bajé de la moto, trastabillé muy bobamente y el pie me cayó así en un andén. Y todo el tibial acá posterior se distendió tremendo. Bueno, de ahí quedé súper asustado porque me dolía caminar, fui a fisioterapia, bueno, mucho seguimiento. Después de esa lesión, como a las 2 semanas corrí Barranquilla. ¿Pero con la molestia o qué? Con la molestia, sí, claro. O sea, sentía la molestia, sentía el dolor, mucha fisioterapia, fortalecimiento del cuello del pie,
pues de todo, o sea, le metí lo que más pude, pero no me pude levantar. Corrí la semana previa a Barranquilla, fui también a fisioterapia, me trataron de levantar ahí con lo que mejor se pudo. Seguí con la molestia, me sentí como regular, competí y no, definitivamente como que ya dije, no le voy a hacer esto a mi cuerpo, porque yo sé que si piso la línea de salida en Sao Paulo, me voy esa toda, o sea, Sí. y termino rompiéndome, dañándome, quién sabe cuánto tiempo quieto, entonces tuve que desistir de esa oportunidad de correr en Sao Paulo. ¿Qué decisión tan dura? Durísimo, Porque, uy, pues, eso me perforó el alma porque ¿Cuánto es que llevas son, entrenando? son 6 meses de entrenamiento, yo hice una base de 5 semanas y de ahí en adelante ya el entrenamiento, o sea, yo iba a correr allá durísimo, o sea, yo lo tenía clarísimo, que esa era ¿Hacer un mi 2 horas 31? 2 horas 38, 38. eso es ¿Eso como correr a cuánto? como 3:40, 3, algo así, por ahí 3:38. Uy, no, eso es brutal. ¿Cómo lidiar uno con la frustración de que se hace Mucho con trabajo objetivo? mental, mucha introspección, revisar qué fue lo que salió mal. Fuera del accidente, obviamente habían cosas que antecedían como la carga, el volumen y demás. Como pensar uno no sé, o sea, mucho trabajo, mucho diálogo interno de decir, bueno, listo, no se pudo. Y fue a portas, fue como, ¿verdad? Como a un mes y alguito que me lesioné. No, joder, Entonces, madre. como que no... uy, Porque es que además ahora está el mundo de las redes sociales donde cada 8 días hay carreras y todo el mundo sus carreras y Sí. este está preparando este está preparando este y uno, bueno, yo estoy preparando Sao Paulo y cuando se que cae no, ese nada, sueño. no participó en nada, sí, es durísimo, porque claro, recoger los fondos, planificar el viaje, tener esa esperanza de decir, jue madre, pude correr debajo de 2 horas 40 una maratón, pues para mí es importante, era muy significativo, y lidiar con eso, pues claro, un bajón emocional fuerte que igual repercutió luego en otras cosas en el resto del año. Obviamente, digamos que ya no entrené con la misma motivación la media maratón de Bogotá, o sea, corrí, pero uno ya le queda en esa espina en el fondo como que, pucha, me quedé pensando cuándo volver a hacer mi próxima maratón, no sé, lo pensaré, no sé. O sea, todavía no lo definió. No lo he definido. Es que eso fue este porque- año, ¿no? Sí, eso fue este año, era para el 7 de abril, la maratón de Sao Jue Paulo. madre. Entonces de ahí como que hay una serie de cosas que no... Pues Sao Paulo que es ha sido otro año, fuerte. esa es la idea. Vamos a ver. Quitarse la espinita con Sao Quitarse Paulo. la espina ¿Por ya. qué Sao Paulo? ¿Por qué había escogido Sao Paulo? Tantas maratones. Me gustaba la altura y también que era desafiante, o sea, tenía sus inclinaciones. Sí, y por eso sus- pregunto, sí, porque sí. Sao Paulo, aparte de tener la humedad también alta, pues tiene Pero en desnivel. ese momento del año no, porque uno de mis atletas sí fue. Yo lo estaba preparando para correr debajo de 3 horas y corrí en 2 horas 54. Y me dijo que el clima perfecto, claro, subidas y unos túneles con buenas inclinaciones, pero dentro de todo bien. O sea, si uno entrenaba acá en Bogotá, ya iba a correr súper bien. Entonces todo ese análisis pues se hizo y bueno, también se me cruzó Lima como una opción. Bueno, miré varias cosas, pero quería hacer también algo diferente, o sea, como no... Ese no está en zona, no, claro. sí, exacto. ¿Qué pasa con el cuerpo después de preparar un maratón y no hacerlo? O sea, ¿qué le pasa al cuerpo en ese momento? Emocionalmente pasan muchas cosas fuertes y físicamente toca ser también muy cauto con lo que uno va a proceder a hacer. Yo siempre he dicho, si uno se lesiona no puede parar. Y no significa que me voy a poner a correr ni demás, sino no. Fisioterapia, bandas, fortalecimiento, me enfoqué mucho en hacer fortalecimiento, bicicleta en rodillo, en la casa tengo un rodillito que es de mi hermano, me lo presta, y me monto en la bicicleta de ruta y hágale. Y a sumar minutos en gasto calórico, porque igual eso es otra cosa. Uno viene acostumbrado a cierta dieta, a cierto consumo de calorías, y si uno no se cuida de eso, pues pasa lo que me está pasando recientemente, que es subirse de peso. Ya me subí 3 kilos a punta de cosas. Entonces, y más allá del peso y eso es tratar de mantener como la mejor forma posible. O sea, darle una caída a esa forma física de una manera como más tranquila. O sea, no como caer, como que llegue acá ese tope Sí. y caigo de una, no.
No, y pasa, digamos, cuando uno no sabe manejar como ese choque mental que se puede uno echar a morir y sus objetivos deportivos se van al Y carajo. se van y se tira uno como ese... Se van al carajo. Pero, digamos, yo te quería preguntar ya como como entrenador, que hay mucha gente que entra a una lesión y pues no puede seguir sumando su volumen que tenía programado y eso, y ellos empiezan a pensar, me estoy desentrenando muy rápido. ¿Cómo es el proceso de desentrenamiento cuando pasa una lesión? O sea, ¿es verdad que cae súper rápido tu estado de forma o el estado de forma va en una curva muy como paralela? Eso es relativo, depende de qué nivel de entrenamiento tiene la persona y con qué frecuencia entrena y bueno, tiene muchas variables que toca mirar ahí. Pero sí es cierto que el cuerpo alcanza a ser un poco desagradecido. O sea, lo que uno trabaja en un periodo de tiempo sí puede tender a caer muy rápido. Pero tampoco decir que en una semana, 2 semanas ya volví desde cero, tampoco. Sí, El cuerpo le queda una huella de todo ese trabajo con el que uno ha venido. Si ha venido trabajando años corriendo, evidentemente, claro, va a caer, pero asimismo va a ser mucho más fácil que recupere esa forma física. Sí va a haber una caída en su rendimiento. Y eso también es una cosa importante que se debe planificar, o sea, no permitir una caída vertical, sino que con su entrenador, con su preparador físico y demás, planificar esa manera en la cual usted le da una caída a esa curva de rendimiento. Y lo que tú dices es no dejar de entrenar, No, porque no se puede digamos dejar de que entrenar. usted puede que se lesione por el impacto, pero pues hay otros deportes que le permiten. Eso iba a decir, aplicar natación, bici estática como yo hago, montar en rodillo, el fortalecimiento con pesas, dependiendo del tipo de lesión que haya tenido, ¿no? O sea, hay que mirar que biomecánicamente que no esté afectando la lesión propiamente, pero mantenerse activo es fundamental, o sea, uno no puede dejar de estar activo, primero por salud y segundo, pues, si no quiere perder su estado de forma completamente. Bueno, ya vamos llegando un poco al final del episodio y quisiera hablar de tu equipo. ¿En qué momento aparece tu equipo de running? ¿En qué momento aparece y por qué decides formarlo? ¿Cuánta gente tienes ahorita en el momento? O sea, ¿cuál es el futuro del club? Me parece chévere porque pues hemos coincidido en algunos espacios en la Universidad Nacional. Me parecen bacanos los entrenamientos que haces, pero cuéntanos un poco del equipo. Bueno, Capital Runners tiene una historia también relacionada con Jari. Es como, ella me ha estado como mucho en ese proceso de mi formación y demás, y me ha visto como tan apasionado y tan entregado a esta vaina que dice, transmita esos conocimientos, o sea, fórmese, acceda a la educación formal y transmita esa vaina, y ella cogió un día y dijo, bueno, usted como lo veo como que no, como que está dudando, ¿sí o no? Entonces cogió, hizo un video publicitario de ella con imágenes, hizo un video ahí y me dijo, publique esta vaina. Y el video era como, ¿te quieres preparar para la media maratón de Bogotá? Yo puedo ayudarte, Y una cliente de entrenamiento personalizado, de entrenamiento funcional que yo había tenido un tiempo atrás, que había cortado su proceso porque ella practicaba CrossFit y era, bueno, en fin, eso es otra historia. Me escribió como a la hora, Jason, yo quiero. Pucha. Yo no lo podía creer porque yo decía, y esas son cosas que uno debe aprender a trabajar en la vida y es a creer en uno mismo, ¿no? Y ella dijo, no, de una, hagámosle. Yo quiero entrenar. Y es muy chistoso nuestro primer entrenamiento porque era la plazoleta del Simón Bolívar sola, con neblina. Yo llevé mis conitos, mi escalera de coordinación. Era como éramos como una agujita en un pájaro en tremendo espacio. Y eran solo ella y yo, nadie más. Ella fue la primera en nuestro primer entrenamiento. Y ahí surgió todo. O sea, yo con Natalia estoy súper agradecido porque después de ese detonante, la hermana dijo, no, yo también quiero, Carolina. Y entonces como que veían los entrenamientos que publicaba en redes ahí con mi edición toda como muy extraña, pero ahí como haciéndole el esfuerzo, ¿sí? Sí, sí. Y ya, amigos de ellos dijeron, no, pues yo también quiero, y así, como el voz a voz.
después de ese video de Harry, yo nunca he vuelto a publicar como una publicidad o he pagado una publicidad como para atraer gente atraer al clientes, no, claro. se da de una manera muy orgánica y que me han dicho, o sea, como el buen proceso, como estar muy pendiente de la persona, como estar muy individualizado de qué necesidad tiene cada atleta, qué es lo que se requiere y qué es la responsabilidad de ese trabajo, ¿no? De no ver como un grupo de personas y no tener muchas personas por tener muchas personas en el club, sino que las personas que están siendo respaldadas por un trabajo como muy, muy minucioso, que es lo que yo siempre me he caracterizado. A mí las cosas que me gusta hacer, me gusta muy toda la medida, todo como Muy personalizado. muy personalizado, muy desde la base científica, muy desde esas cosas. Claro, y es que eso llama mucho la atención porque ahora pasa que hay clubes que tienen 100 personas. Y yo digo, ¿cómo hacen? un solo entrenador ¿Cómo hacen? hace para seguir el proceso de 100 personas y que todas tengan, porque pues es lo que todos queremos al momento de contratar a un entrenador, ¿no? Claro. Tener éxito en nuestro entrenamiento. Pero entonces Exactamente. a veces pasa eso y siento que es la clave de que obviamente van a llegar muchas más personas al club porque esa es la clave. La personalización, y es uno de los principios del entrenamiento, la La individualización. individualización, que Exacto. es algo que ha sido chévere en Capital, es que ha sido progresiva. Pues el volumen de personas que están. Ahorita somos apenas 18 personas, o sea, tampoco es que sea un club muy grande. Ujú. Y han llegado de manera paulatina y me ha permitido conocer de verdad el proceso de cada persona, o sea, estar muy pendiente primero de uno, luego de Caro y de Natalia, de las dos, y luego llegó otra tercera persona y así sucesivamente, y uno realmente está muy consciente del proceso del deportista, sabe Claro. cuáles son sus objetivos, sabe a qué se dedica, qué porque trabaja, claro. exactamente, porque eso es importante conocer, no planear por planear, sino saber en qué condiciones trabajan los Claro, atletas. porque uno de corredor amateur también tiene unas semanas de carga en el trabajo. Sí. Hay unas semanas en que uno tiene mucho trabajo y pues chévere que el entrenador conozca ese tipo de cosas porque pues habrá que hacer una semana de bajas cargas entrenando porque la mente, o sea, no es por el cuerpo, sino la mente se cansa y se agota. Porque digamos, yo por lo menos no sé qué voy a hacer la otra semana, pero... Como ya vi la otra semana. sí, pero Y ese vivamos sería esta lo- primero. Y es ese diálogo constante, conocer a la persona y saber cuáles son sus necesidades, sus inquietudes frente al running. Entonces, Bueno, este Hay es más allá. este es el segundo video que entonces quedaría promocionando Capital Capital Runners, Runners. ya Entonces saben. invite a los corredores. bueno, toda la comunidad runner, no van a venir tantos, no mentiras. Súper invitados a Capital Runners, trabajamos de manera responsable, es un equipo muy chévere, más allá de enfocarnos en el rendimiento deportivo de alto nivel, es disfrutar del running, hacerlo de manera consciente, responsable, bajo criterios de salud, un poco fuera de egos. Creo que eso es algo que caracteriza mucho a nuestro equipo. No nos miramos cómo nos vamos vestidos, no nos miramos las marcas. Es un ambiente muy, muy chévere, justamente porque se ha construido el voz a voz de personas que se conocen y demás. Entonces, súper invitadísimos a Capital Runners, y nada, nos vemos en diferentes espacios, el Simón Bolívar, Parque de los Novios, en la pista, que a veces nos vemos con ustedes. Tratamos de hacer, no sé, diferentes métodos de entrenamiento, técnica, fortalecimiento. Hay veces los pongo allá a dar velocidad, a dar candela. Entonces, nada, súper invitados. Bueno, para cerrar el podcast, ¿qué se viene para ti a nivel deportivo? No, ahorita estoy como dándole un espacio al cuerpo, estoy terminando de salir de ese tema de Sao Paulo, que fue como un choque muy fuerte. Una tusa. Una tusa, un runner ni la verdad. Peor que con una tusa de relaciones porque veas ya como 5 meses en eso. Sí, es que fue duro, tenía muchas expectativas. Ahorita lo que voy a hacer es correr Allianz. Voy a participar en un evento de Nike que se llama Nike Yard, que son como 10 kilómetros por hora y hacer 6 repeticiones. Entonces, ¿Va para allá? Sí, voy a ir a hacer ese. Pero A usted le como gustan no. mucho los eventos de Nike. Sí, me consta. Sí. Corrí mucho con Nike también. ¿Y faltó qué contar. expectativas tienes con esa carrera? No, con la de Nike nada, ¿no? Ir a disfrutar, voy a ir con un atleta más como a acompañarlo.
sumar kilómetros un poquito, pero nada de aspirar a correr a No, tope. ahorita ¿no? se la gana. Nosotros vamos también a estar, no vamos a correr, pero vamos a estar patrocinando a un corredor. Uy. Entonces, Bueno, ahí está, próximo patrocinador. vamos a estar patrocinando a un pelado y por allá nos vemos. Eso, chévere. Por ahí allá nos vemos. veremos. No le vaya a ganar al man, no es así. No, pero eso yo creo que irán tremendas fieras por allá a correr. Por ahí me he Sí, enterado, por ahí me va a he estar enterado. bueno, va a estar bueno. Va a estar chévere. Sí, también No, por yo ahí voy me he a enterado. disfrutar. De pronto Aliens, a ver si de pronto puedo hacer algo decente y ya. No he pensado nada más de correr este año. Aliens es bueno. Aliens puede ser chévere, sí, puede ser Bueno, ya chévere. también nos vemos porque si a esa sí la vamos a correr también. Ah, sí, la van a correr. Bueno, ya Vamos a nos vemos intentar para que me hacer lleven, para que me carguen. Este man. Ustedes nos llevarían a nosotros. Bueno, runners, hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. Gracias. Y si se quedó hasta acá, suscríbase. No se demora nada. Vea, le voy a dar 5 segundos para que se suscriba. Listo. Suscríbase. Active también la campana, dele like y comente, que es bien importante para seguir este podcast. Recuerden, código de descuento en Pro Champions. ¿Y qué más? No, nada, el código de % de descuento en Pro Champions, running desde cero todo pegadito. Y pues nada, nos vemos en las próximas carreras, de pronto en Allianz, nos vemos en otras carreras que vamos a estar de pronto de espectadores como Huasca. Entonces allá nos vemos y listo, en el próximo capítulo que es el 72. Chao. Chao.